azúcar, harina, no sé qué cosa. Y a mí trigo. A mí me tocaba ir a comprarlo al mercado de abastos. Mucho gusto, hermana. Ya estamos ahí. No, cuando vimos la lista. No, sí, Y en Utah se vive el evangelio de otra manera. Oh, sí. O en Idaho, no sé, otros estados son muy porcentaje amplio de viñedos, es otra iglesia. Como Sí, es verdad. Sí, pero creo que es una bendición que podamos estar aquí para poder, es difícil en nuestro país. Muy difícil. Así que llegaban los hermanos con su lista de obispo. 6 cosas que había para todo así a granel. Porque ahí nos poníamos a pesar y Sí, ¿no? comprábamos los grupos de 50 kilos y pesar. La hermana Cifuentes está en También la hermana Cifuentes. ¿Ah, sí? Sí, eran 3 días que abríamos ahí, jueves, viernes y sábado. Nosotros estábamos un día, otro día estaba ella y el otro día hermana López. Sí. Sí, el técnico de sí. Podemos empezar con lo de antes del técnico. Sí. Pero bueno, vamos a empezar con una oración. ¿Te parece? ¿Tú quieres dar la bienvenida? ¿Tú quieres? Le damos una cordial bienvenida, hermanos. Les damos las gracias por estar aquí, por la asistencia. Gracias a los hermanos que ahora en esta ocasión los invitamos al Quórum de Elders para que estén también informándose de lo de la maleta de emergencia. Sabemos que muchas veces nos han hablado de ello, pero pues necesitamos ir renovando información. Entonces gracias Carolina porque nos tocó ayudarnos con esto. Vamos a empezar y con una oración, hermana Echeverría, y después de ella el pensamiento espiritual nos lo va a dar el hermano Marcelino Aquino. Querido y bondadoso Padre Celestial, nos inclinamos ante ti para darte las gracias por todas las grandes bendiciones que recibimos. Gracias, Padre eterno, por este maravilloso evangelio restaurado. Agradecemos por nuestros líderes y por todo el amor que tienen con nosotros y su preocupación para que podamos ser autos. Rogamos, Padre eterno, que tu Espíritu nos acompañe en esta reunión, que bendigas a quienes van a ayudarnos, que podamos, Padre celestial, esforzarnos por estar preparados para momentos de emergencia y de alguna manera también poder ayudar a alguien más que esté cerca de nosotros. Pedimos, Padre bendito, que estemos alertas y receptivos al Espíritu Santo y que podamos seguir adelante, que nos ayudes y nos fortalezcas a cada uno de nosotros. Y pedimos estas cosas con humildad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Doy una cordial bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Oh, perdón. No, es bien escuché esa parte. Es bien cortito. Bueno, yo les quiero agradecer primero por sentirme bienvenido en la iglesia. Hoy conocí a una de las hermanas y es increíble. Cuando uno en verdad tiene contacto con la persona es algo bien hermoso y fue un placer pasar tiempo con ella, compartir su situación. Y nosotros estamos trabajando, el Quórum de Elders, estamos trabajando una especie de situación, ¿verdad? Si algo pasara, nuestra idea es que vamos a trabajar con los hermanos cercanos a nosotros,
porque pensamos que si un hermano vive en Owasso y tiene una situación, un hermano que vive en Jeans, y si pasa una nevada como la que pasó, ese hermano lo estamos arriesgando en llegar para allá, ¿verdad? Entonces la lógica es que hermanos de esta zona de Isai podrían ayudar a los de Jeans, ¿verdad? Que es más cerca. Entonces, bueno, es algo que estamos trabajando nosotros y en la logística y esperemos que funcione, ¿verdad? Todavía estamos trabajando. La hermana Marta hoy me pidió yo soy muy malo para esto, ¿verdad? En verdad cuando me toca hablar siempre así, hasta las palabras se me olvidan, pero veo como el obispo More le hace, un día voy a ser como el obispo More, porque cuando me pongo así no me recuerdo nada, pero bueno. Lo que me tocó hablar a mí fue de estar listos para una situación de emergencia, ¿verdad? Y realmente hay cosas para las que nunca estamos listos, ¿verdad? Cuando mi madre falleció el día 2 de febrero, no estaba listo, apenas, ¿verdad? Pero estudiando mis libros me dice a dónde que la muerte es un paso, ¿verdad? Que vamos. Cuando en 1985 estuve en el terremoto de la Ciudad de México, tampoco estaba lista la ciudad para eso. Las noticias decían que murieron 2,000 gentes, pero una población de 25 millones, ¿ustedes creen que van a morir 2,000 gentes? No. Murieron como 3 millones a 4 millones de gentes en segundos. Y gracias a Dios yo sobreviví, ¿verdad? La localización de mi casa yo cuando salió no sé, pero cuando pasó lo del 9/11 yo trabajamos para una compañía de Nueva York y igual, ¿verdad? Son las dos cosas más grandes que me han pasado, las Torres Gemelas y Mexico City en 1985. Entonces, cosas van a pasar y tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Y estar listos es algo del ser humano, de la sobrevivencia, la cosa natural que tenemos por sobrevivir, ¿verdad? No nos queda otra. Bueno, si les cuento mi historia los hago llorar y yo también, mejor ya no. Cortito. Sí, cortito porque, bueno, algo que les quiero comentar es de este libro, nunca lo había usado hasta ahora. Y imagínense, la Biblia es grande, ¿verdad? Y yo soy muy malo para la Biblia, pero ahora que me tocó buscar esto, tuve que hablarle a ustedes, porque hay 4 libros aquí. ¿Se imaginan si en la Biblia no encuentro en 4 libros? Bueno, los celos me ayudaron y me gustó mucho esto. Está en Doctrinas y Convenios. Es ¿cuál es? 37:30. Dice, os digo estas cosas por causa de vuestras oraciones. Por lo tanto, atesorad sabiduría en vuestro seno, no sea que la maldad de los hombres os revele estas cosas por medio de su iniquidad, de una manera que retumbará en vuestros oídos con una voz más fuerte que la que sacudirá la tierra. Mas si estáis preparados, no temeréis. Creo que me gustó lo más interesante, ¿verdad? Que sacudirá la tierra, mas si estáis preparados, no temeréis. Yo creo que en este renglón nos dice muchas cosas, ¿verdad? En esa línea. Después nos vamos a Doctrinas y Convenios 87:8. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos hasta que venga el día del Señor, porque he aquí viene pronto, dice el Señor. Amén. ¿Verdad? Y son muy cortitos, pero para mí significan mucho porque sí, ¿verdad? Gracias, hermana Marta. Gracias a ustedes. Me tardé en un día en encontrar esos dos y conocerlos, pero bueno. Gracias. Gracias, sí. No. Otra vez, y lo siento por adelantarme porque no escuché esa parte. Pero gracias por estar aquí. Como dijo Marce, vamos a tener la oportunidad de repasar algunas cosas. No soy experta en el tema, pero les puedo nada más transmitir lo que
alguna experiencia que tengo en algunas cosas y para comenzar, tengo un video que quiero que veamos, pero antes de eso quiero darle, ¿tú, Marta, te gustaría darle uno a cada uno? Porque a medida que después veamos la presentación, quiero que puedan tener la oportunidad de tomar notas, porque básicamente lo que está en la presentación están en esas hojas. Entonces, ¿quieren para entrar? ¿Quieren tomar? Ustedes, hermanos, tienen, ¿verdad? Plumas para apuntar. Sí, ¿y querés ponernos play, por favor? Mientras crecía, como niño no teníamos muchos beneficios materiales o temporales. Yo recuerdo un día que me acerqué un poco preocupado a mi padre y le dije: papá, necesito un nuevo par de zapatos, estos ya están rotos. Él se quedó viendo mis zapatos y efectivamente vio que estaban rotos y me dijo: bueno, creo que eso lo podemos arreglar. Y tomó un poco de pasta negra y lustró mis zapatos y les dio brillo y quedaron muy bien. Y me dijo: bueno, ya está arreglado, dijo. Yo le dije: no, todavía no, todavía se mira el dedo afuera de mi zapato. Y él me dijo: bueno, también eso lo podemos arreglar. Tomó un poco de pasta adicional. Él dio brillo al dedo de mi pie. Aquel día yo aprendí que hay una solución para todos los problemas de la vida. Y yo estoy convencido que este principio de autosuficiencia y esta iniciativa es una manera de acelerar la obra de Dios. Es parte de la obra de salvación. Todos nosotros podemos llegar a ser mejores de lo que somos. Hay que eliminar el conformismo. Muchas veces nos conformamos con lo que ya tenemos y eso destruye nuestro progreso. Cada día es un día de progreso si yo decido hacer algo diferente para mejorar lo que no he hecho bien en el pasado. Si lo hace con fe, ejerciendo esa fe y esa esperanza en Cristo de que Él estará con usted ayudándole, usted encontrará el camino en su progreso, tanto en las cosas temporales como espirituales, porque Dios vive y porque usted es un hijo y una hija de Él. Me gustó mucho este video de Elder Falabella cuando él explica la experiencia que él tuvo cuando era pequeño, ¿no? Creo que se aplica mucho a nosotros también. Cada problema que tengamos, y creo que la clave es el Evangelio en nuestras vidas, podemos tener una solución a todas las cosas. Como él nos decía, cuando aplicamos la fe, cuando creemos y cuando actuamos sobre esas cosas. Entonces, con la invitación de hoy a poder estar preparados para poder afrontar emergencias, como Marce nos dijo, cualquier tipo de emergencia en nuestra vida, debemos aplicar la fe. Y ese es el principio de acción que siempre hemos escuchado en la iglesia, que es lo que hace que nosotros podamos actuar en eso. Entonces vamos a ver si puede seguir, puede poner la presentación. Yo le tapo ahí, ¿verdad? El presidente Kimball hizo hincapié en estas cosas y él dijo que somos los responsables de nuestro propio bienestar social, emocional, espiritual, físico y económico. El Señor ha mandado a la iglesia y a sus miembros que sean autosuficientes e independientes. La responsabilidad del bienestar social, emocional, espiritual, físico o económico de todas las personas cae primeramente sobre sí mismo, en segundo lugar sobre su familia y en tercero sobre la iglesia, si se trata de un miembro fiel. Ningún fiel santo de los últimos días que esté física o emocionalmente capacitado pasará voluntariamente a otra persona la carga de su propio bienestar ni la de su familia, sino que mientras pueda, bajo la inspiración del Señor, con sus propios esfuerzos,
se abastecerá a sí mismo y a su familia lo necesario tanto en el aspecto espiritual como en el temporal. Hemos escuchado la invitación de nuestro profeta últimamente de cómo nosotros podemos estar bien espiritualmente o ser autosuficientes espiritualmente. Y si recordamos las cosas que hablamos en la iglesia, todas las cosas que se refieren al Evangelio son espirituales. Entonces, aplica esto, como nosotros estemos preparados, depende cómo vamos a afrontar esas cosas. Y como dijo Lola Falabella, nuestra oportunidad de servir va a ser mejor en la obra cuando dejamos esas preocupaciones de lado, ¿verdad? Porque eso es lo que nos ocupa mucho tiempo, el estrés, a veces las finanzas, saber qué no voy a tener para esto, para lo otro. Pero si trabajamos en el proceso de estar listos, va a ser más fácil cuando estas cosas ocurran. Vamos a tener la oportunidad de poder hacerle frente. Tal vez no sean las situaciones más fáciles, lo hemos observado estas últimas semanas, lo hemos estado observando durante todo este año, ¿verdad? Con todo esto de la pandemia, ha sido un cambio grande, pero creo que como Marce nos recordó, el hecho de poder estar preparados va a hacer una diferencia en nuestra vida grandemente. Entonces, podemos poner lo siguiente. Lo que yo traté aquí de traer algunas cosas que podemos tener como emergencia en nuestros hogares, como almacenamiento, distintas cosas. Vamos a hablar en toda la presentación de qué cosas y cómo aplicarlas en nuestras situaciones familiares, porque todas son diferentes. Entonces, primeramente el gobierno, también aquí hay una iniciativa que se llama listos.gov, que si quieren pueden apuntarlo, tenerlo en cuenta para visitarlo. Es un lugar donde ustedes van a encontrar todo cómo prepararse para una emergencia, y el gobierno ha empezado esto desde el 2003 para poder ayudar a la comunidad a poder estar listo frente a cualquier emergencia. Entonces, primeramente invitan a hacer un plan. Dice, haga un plan hoy para que su familia, como estábamos hablando antes con la familia Echeverría, puedan tener la oportunidad de practicarlo, de saber cuáles son los desafíos de su familia, qué necesitan tener en ese plan. Y como dice, es posible que su familia no esté toda reunida en el momento que pasa un desastre. Es algo que necesitamos pensar en eso. De manera que es importante saber qué tipos de desastre tenemos. Aquí, en este momento nosotros estamos pasando por una pandemia que cambia muchas cosas de lo que era una preparación anterior a lo que es un plan de emergencia. Entonces le adherimos la pandemia, le podemos adherir lo que ha pasado esta semana, una tormenta de nieve, y ahora están bien en la época de los tornados, entonces ese es nuestro siguiente. Entonces, reconocer qué tipo de desastres en la zona donde nosotros vivimos es muy importante para saber qué es lo que necesitamos tener. Dice, sepa cómo comunicarse entre sí. Entonces es importante que si están separados, lo que fuera, cuando ocurra algo así, determinen cómo se van a comunicar con sus familias y establezcan un lugar de encuentro en la familia que sea conocido y fácil de encontrar. ¿Qué quieres pasar al otro? Si quieren, ustedes tienen ahí en esa hoja y tienen esta hoja aquí. Si quieren, les doy unos minutos para localizar estas preguntas, y mientras hablamos, tal vez ustedes puedan respondernos con las necesidades de su propia familia. Entonces, para tener una idea, si tienen ya su plan, muy bien. Si lo tienen que armar, sería bueno que puedan empezar a poner, contestar estas preguntas mientras hablamos. Entonces, el primer paso es comenzar a elaborar el plan, y hay que analizar estas preguntas para poder elaborar mi plan. Por ejemplo, si ya todos estamos para poder apuntarlo, la primera pregunta, Marta, ¿tú crees que puedes llegar a leer desde ahí? ¿Cómo recibiré las alertas de advertencias de emergencia? ¿Te gustaría responder cómo piensas tú que tu familia, cómo piensas tú que? Pues muchas veces nos las mandan en los celulares, o podemos por medio de la televisión o el radio estar escuchando las noticias, a ver qué es lo que viene o qué es lo que tenemos que hacer. Exacto. Muchas gracias, Marta. Hay una aplicación
del gobierno, que si quieren bajarla, esa aplicación le da las alertas de cualquier emergencia que ocurra aquí. Entonces, bueno, en todos los Estados Unidos. Es bien práctica, tiene tips de cómo estar preparados, pero esa responde a alertas por el clima, el lugar donde ustedes viven. Está muy buena esa aplicación. Entonces, reconocemos las alertas y advertencias de emergencia. Ese es el primer punto. Segundo, ¿cuál es el plan de refugio que tienen? ¿A alguien le gustaría responder eso? ¿Qué piensan ustedes en su casa? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa un tornado? ¿Dónde crees que tú podrías ir? Ajá. Pero también nos dicen que deberíamos buscar una habitación que es alejado de las ventanas. Entonces, ¿qué piensas tú si piensas en tu casa? ¿Qué lugar ustedes van si tienen una alerta de tornado, por ejemplo? Exacto. Entonces, ese es el donde van a estar si pasaría eso. Entonces, el tercero dice, ¿cuál es la ruta de evacuación? Hermanos Echeverría, cuando piensan en su casa, ¿dónde piensan ustedes? ¿Cuáles son las salidas que ustedes tienen en sus hogares más accesibles? O sea, salir de la casa Ajá. de emergencia. Ajá. Sí, ya tenemos la ruta que siempre tomamos, es la calle principal que es la EL, y ahí tenemos el Freeway 51. Ok, perfecto. Y cuando piensa usted en su casa, ¿qué utilizarían? ¿La puerta principal, la puerta trasera? ¿Qué ventanas tienen accesibles? O el garaje o la puerta principal. Perfecto. Gracias, hermana. Dice el cuarto, ¿cuál es mi plan de comunicación familiar? Y no tienen que contestarlo, pero pueden apuntar ahí ustedes más o menos, ok, esto es lo que yo creo que sería beneficioso para mi familia. El número 5 dice, necesito actualizar mi kit de preparación para emergencia. No necesita contestarlo, pero si lo tienen, tal vez sería algo para tener en mente. Y si no lo tienen, un momento para poder prepararlo. Sí. Sí, puedo volver al 4. Yo creo que la comunicación en casos de emergencias climáticas, no puedo pensar la palabra, desastres naturales, esa es la palabra. Puede ser algo complicado. En un tornado no hay celulares, entonces o no hay electricidad, eventualmente el celular se va a quedar sin pila, ¿no? Entonces quizás el anotar los números de teléfono importantes en un papel que puede ir dentro de la mochila sin tomar mucho lugar, radios, no necesita ser algo muy sofisticado o costoso, hay radios bien económicos en Walmart y eso, o saber a quién puedo contactar más cerca, que quizás tenga la posibilidad de contactar a otras personas, ya sea por una radio más sofisticada, puede ser un camionero cerca de mi casa que tiene otras radios más, no sé, todas esas cosas en momento de necesitar contactarse con alguien es importante tener un plan, ¿no? Exacto, gracias. Y realmente sí lo es. También estaba pensando que con la comunicación a veces lo que puede pasar, se nos recomienda que tengamos números de teléfono fuera del estado, como para poder comunicarnos si pasaba algo aquí, contactar a alguien fuera del estado también. Entonces, vamos a revisar nuestro kit y el sexto habla en cuanto a lo que estamos pasando ahora con el coronavirus. Bueno, yo creo que eso que dice el obispo de los números de teléfono es muy importante. Yo no me sé ningún teléfono ahorita de nadie, porque todos, bueno, yo tengo bueno, todos tenemos la manera de contactar a cualquiera solamente poniendo algo, un dedazo. Pero si yo me quedo sin mi teléfono, o si mi teléfono no tiene pila, no sé a quién llamar, ni ser de ella, de memoria. Entonces creo que sí sería
muy importante tener ese registro en la mochila, en una parte que podamos tener siempre para poder comunicarnos, porque sí sería, para mí, sería un problema muy serio no poderme comunicar con nadie, porque me pueden decir, bueno, ahí está el teléfono, sí, pero aquí me llamo. Es verdad, es verdad. Y ahora es más difícil, ¿no? Con los teléfonos, no, bueno, a mí me pasa también, no me recuerdo, ¿no? Sí. Entonces es algo que tener o apuntado, o como dice la hermana Echeverría, poder tener en cuenta. Y, pero bueno, lo nuevo que se ha agregado es en cuanto a la pandemia, que han cambiado muchas cosas y que tenemos que tener en cuenta otras situaciones en caso de una emergencia. Como ha pasado ahora con la tormenta de hielo, había muchos lugares o shelters o lo que fuera que no estaban admitiendo tantas personas o no tenían todos los recursos necesarios a causa de lo que está pasando con la pandemia. Ya muchas cosas que escasean, aunque sea poco ahora, no tanto como al principio cuando empezó, pero bueno, son cosas que estamos viendo y que cuando pasa una emergencia es más la necesidad y vamos tal vez pasarlo, podríamos decirlo, es sumarlo un poco más a todo lo que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, el segundo paso, si querés ponerlo, Ángel, y se consideran las necesidades específicas de su grupo familiar, y es un poco lo que estábamos hablando y ustedes los tienen ahí para tal vez no hacerlo tan extenso, pero hay muchas cosas que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Entre esas, quiénes componen nuestro hogar, cuáles son las necesidades, si tenemos niños, si tienen babies en la casa, si hay personas mayores, si hay personas con discapacidades, qué cosas necesitamos para aplicar ese plan y qué cosas debe contener nuestro kit de emergencia. Entonces, si quieres pasar al otro, Ángel. El tercer paso, entonces, poner en práctica de poder completar el plan de emergencia, y el cuarto es practicarlo, que si no practicamos lo que planificamos, como la hermana Echeverría nos decía, va a llegar la emergencia y no vamos a saber para dónde correr, ¿verdad? Vamos a tener que tomar muchas decisiones ahí en ese momento y va a ser un poco más complicado. Entonces, lo siguiente a esto, si querés pasarle, Ángel, al otro, es el kit de suministro. Entonces, aquí les traje unas cuantas cosas para poder observar. Entonces, tener en cuenta las necesidades particulares de la familia, incluir los suministros niños, bebés, incluso mascotas, para los adultos mayores, personas con discapacidades y algunos que tengan enfermedades crónicas. Entonces, esto va a hacer que necesitamos más medicinas, más agua, depende de dónde estamos y tipo de alimentos, porque también hay que tener en cuenta las alergias y todas esas cosas. Entonces, después de una emergencia, como dice ahí, las hermanas de la Sociedad de Socorro me decían, hablemos de la mochila de 72 horas. ¿Y por qué 72 horas? Las 72 horas es lo que se toma cuando un desastre, o se calcula que cuando un desastre ocurre, se toma para que alguien llegue a la ayuda. En este caso, estamos pasando por una pandemia, tal vez sea un poco más extenso, no lo sé, pero puede llegar a ser. Entonces, debemos calcular que al menos nuestra mochila tiene que tener un suministro de por lo menos 3 días para sobrevivir. No se van a comer algo muy bueno, tal vez, o por ahí sí, no lo sé. Pero en una pequeña bolsa o alguna mochila como estas, ustedes van a poner las necesidades para al menos sobrevivir por unos 3 días. Entonces, puede ser cualquier mochila. Había muchas hermanas que me preguntaban, ¿y dónde lo compró? Usen lo que sea. Pongan lo que sea que ustedes puedan llevar con ustedes. Hay esos buckets plásticos, bolsas que los niños dejan, los nietos dejan, no sé. Cualquier bolsas viejas no necesariamente tienen que ir a comprar una. Entonces lo importante de esto, queríamos ver que no necesitan salir a comprar, sino que las cosas que ustedes tienen en su casa pueden administrar un poco y poder tenerlo en su mochila. Entonces, ¿querés pasar al otro, Ángel?
Perdón, pero yo hablo mucho y esto me asfixia. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de estas cosas. Entonces, lo básico para eso es el agua. El agua es bien importante, lo que necesitamos en nuestro kit. Los alimentos, linternas, botiquín de primeros auxilios aquí. Necesitamos baterías en caso que nos quedemos sin baterías. Las radios son bien importantes. Ahorita nos están diciendo que necesitamos tener mascarillas también en nuestro kit, toallas húmedas, también si tienen niños, las necesidades de los niños pequeños. Si deciden ir con comida como esta, necesitan tener abrelatas obviamente, pero a veces pensamos que guardamos esto y nos falta el resto. Entonces, hay otros tipos de alimentos, creo que son como estas cajas así, que son alimentos que vienen ya empaquetados, que son como comen en los militares, o los que están en servicio militar, que son deshidratados. Ajá, y se pone solo viene a ser como una tableta que se activa con agua y crea el calor para calentar la comida que hay adentro. Entonces, a veces es una buena idea porque están empacados bien pequeños, pero si ustedes no tienen agua no van a poder calentarlos. Entonces, hay que tener, depende de lo que ustedes decidan, guardar en su mochila, tienen que ver qué otras cosas tienen que agregar. Entonces, baterías, un mapa también. Entonces, si querés pasar el otro, Ángel. Entonces, lo adicional es lo que estamos hablando hace un momento. Incluso dice que ellos están poniendo que pongan sus medicamentos recetados. Yo aquí traje algunas cosas como para mostrar si tienen problemas para respirar, si se recomienda tener termómetros y cosas que antes por ahí no era tan, pero ahorita sí se pide que puedan tener eso. Y algunos como medicinas de venta libre. Y las fórmulas les recomiendan que sean cuando tienen bebés pequeñitos, que ya sea la que está preparada por la cuestión de no tener suficiente agua para alimentarlos. Entonces, si ustedes eligen la que es de polvo, van a tener que tener más agua. Entonces, tener eso en mente. ¿Pueden pasar el otro, Ángel? Entonces, ¿cómo mantienen su kit? Eso también es bien importante. Ups, se nos apagó. Cuando hablamos de estos productos, pero esto no es para la casa, ¿verdad? Pero lo que le decía, lo de los que usan los militares, son bien prácticos y esos duran si tienen las condiciones correctas, duran hasta de 10 a 20 años. Estos de 25 a 30, pero necesitamos ponerlo en un lugar fresco, oscuro, alejado de la humedad. Entonces, por ejemplo, yo no tengo un lugar físico en la casa para ponerlos y tener pero los tengo adentro de un closet, abajo, está oscuro, entonces ahí están bien, no le da calor, no tienen humedad, nada, entonces estos pueden estar bien. Pero bueno, se nos cortó pero yo puedo seguir hablando desde aquí. ¿Esto dónde se consigue, Carolina? Esto le estaba diciendo a la hermana Echeverría, los compré en Sam's. Ahora sí. Y hay muchas páginas que venden estos. La iglesia antes, si usted iban al centro, no sé cómo será la situación ahora. Sé que se podían comprar. Ahora con la pandemia no lo sé. La otra cosa es donde compré esto, se llama así, Emergency Essentials, y ellos tienen muchas cosas, incluso productos así. Lo único que ahorita con la pandemia, estas cosas están en alta demanda, entonces están bien caros y no hay. Pero cuando ustedes pueden ir checando y cuando hay, pueden hacer una orden. No me salieron muy caros, entonces es algo y dura mucho. Si tiene las condiciones correctas, es como uno se olvida por un buen tiempo de que necesita hacer, cómo guardarlo. Después las otras opciones es no necesariamente tienen que ir a gastar en algo así. Si ustedes tienen por ahí
son más responsables, podría decir, o tienen, van a asegurarse de que lo que tienen guardado, de rotarlo constantemente. No necesitan ir a comprar este tipo, pueden usar lo regular que encontramos en la tienda, o incluso, como dice ahí, podemos tener recipientes de la casa donde ustedes lo que compran pueden ir apartándolo en otros recipientes más pequeños, de vidrio, preferentemente si es de plástico o metal, porque en una emergencia si es de vidrio se nos va a romper, entonces no serviría, pero que sean herméticamente cerrados, que podamos sacarle el aire para que eso no se echen a perder. Tenga la conducta de poder hacer esto, de rotar las cosas, y que cada año se pueda actualizar. Recomienda que sea de 6 meses, o sea, 2 veces al año. Pero si no, al menos una vez al año deberíamos tener la conducta de revisarlo. ¿Okay? Vamos a pasar al otro, Ángel. Entonces, el otro punto importante es el agua. El agua es bien importante, y en cualquier kit de emergencia lo primero que le van a decir mejor es el agua. Tiene que estar, es lo que más deberíamos tener para guardar. Y creo que lo vimos esta semana bastante. Tuvimos nuestra familia de Texas por casi semana y media, ¿verdad, Ángel? Por lo mismo, se quedaron sin agua en la casa, se reventaron las tuberías, y con 2 niños pequeños no había agua, no había luz, y ese frío horrible. Entonces se vinieron con nosotros, pero digo, cuán indispensable es. Y muchos aquí en la zona también se quedaron sin agua y estuvieron sin luz por mucho tiempo. Cuán necesario es. Entonces, hablamos ya de los lugares. Si querés pasar al otro, Ángel, para ir directo al agua. Entonces, cómo determinar las necesidades de agua es bien importante. También a veces, como decía anteriormente, guardamos y decimos, bueno, ok, aquí hay agua, pero ¿cuánta agua voy a necesitar en una emergencia? ¿Qué cosas debería tener en cuenta por mi familia, el número de personas y las necesidades? Como dice ahí, por ejemplo, las personas, niños pequeños, mujeres que están lactando, o personas que están enfermas, van a necesitar siempre mucha más agua de lo que regularmente nos están recomendando. Entonces sería algo para tener en cuenta. Y una emergencia médica podría requerir más agua adicional. Por ejemplo, con lo de la pandemia ahora, muchos de los síntomas que produce este virus son vómitos y diarrea. Entonces, más fácil deshidratarse. Y si caemos enfermos en medio de todo eso, vamos a necesitar más agua. Entonces, son cosas para tener en cuenta. Dice, si vive en un lugar cálido, que eso también es otra cosa, van a necesitar más agua. Las temperaturas altas van a hacer que estas necesidades se dupliquen. ¿Quieres pasar el otro, Ángel? Entonces, dice que nunca debemos racionar el agua que tomamos, porque es algo que nos digan, porque lo que podemos crear es que nos enfermemos en el proceso de tratar de ahorrarnos el agua que bebemos, ¿verdad? Entonces, dice, salvo que las autoridades le digan, ok, no consuman tanto, no porque estamos escaseando lo que fuera, pero dice, ocúpese de siempre tomar el agua que su cuerpo necesita. Y otra de las cosas dice, beba agua que usted sepa que no está contaminada, porque obviamente no nos queremos enfermar, aparte de todo el problema de una emergencia, ¿verdad? Pero si no tenemos otras opciones, yo estuve viendo en la televisión que estaban derritiendo nieve también, ¿verdad? Se puede usar, pero tienen que tener en cuenta cuál es el proceso para que sea segura esa agua para tomar, ¿verdad? Dice, y no tome bebidas, dice que sean carbonadas o que contengan cafeína. A veces, obviamente nosotros no consumimos café, pero muchas sodas contienen un alto contenido. Entonces, no usen como soda como una opción porque les va a dar más sed. Eso es lo que vamos. Entonces, lo que tengamos para guardar no va a ser suficiente. ¿Querés pasar el otro, Ángel?
¿Cómo almacenar el agua? ¿Alguna vez ustedes han almacenado agua en sus casas? ¿Sí? ¿Qué métodos utilizaban? Bueno, a nosotros en México una vez nos enseñaron que los botes del cloro, ya cuando los terminamos sin enjuagar, Ajá. los llenáramos de agua y los tratáramos de tener en lugares que no estuvieran calientes. Ajá, Sí. exacto. Sí. ¿Alguna vez, hermano Aguilar, ustedes han guardado agua? ¿Verdad? Pero teníamos tanto en remisión una vez, Ajá. hemos puesto demasiado cloro de que Ah. lo que estaba haciendo el jugo, antes no nos matamos. Sí, Nosotros, mi hermano y yo, como somos dos niños, hacemos el proceso reverso. Porque dice que al hervir el agua, usted le mata la bacteria. Pero pasa lo mismo cuando la congela. Ajá. Y después la dejamos a temperatura ambiente y la tomamos. Y es muy bueno. O sea, congelarla en vez de hervirla. Okay. Los dos procesos funcionan. Ok, gracias. Entonces, para poder, como decía Marta, también es una buena opción de poder utilizar recipientes que ya estén desinfectados para que no corramos el riesgo de tener bacterias en el agua. Y dice otra de las cosas importantes, que si ustedes deciden hacer cualquiera sea el proceso, por favor traten de tener al menos esos 6 meses y reemplazar esa agua, porque dice que si no está procesada como debe, el agua se echa a perder o empiezan a crecer bacterias en el agua. Entonces el siguiente, si quieres pasar, Ángel, por favor. Vamos a hablar un poquito de los tratamientos del agua. Necesitamos agua para poder cocinar, para poder tomar, y otra de las cosas para higienizarnos. Entonces necesito hacer agua segura. ¿Querés pasar el otro, por favor? Entonces, uno de los procesos que podemos hacer, y siempre tengan en cuenta qué deberían tener en caso de, o en este momento, por ejemplo, cosas que puedan producir fuego, en caso de una emergencia, si es que decido hacer este proceso, ¿verdad? Entonces, hervir el agua, como nos dijo Marce, es uno de los procesos que podemos utilizar. Y algo que había aprendido una vez, como dice ahí, para cambiarle el sabor al agua necesita oxígeno, dice. Entonces tienen que botarlo de un vaso a otro para poder quitarle el sabor a minerales que quedan. Entonces vamos a pasar el otro, y el último dice, ¿pasás el otro, Ángel, por favor? Es utilizar cloro. Dice que tenemos que tener en cuenta que sea de 5, 25 o 6% de hipoclorito de sodio. Y casi siempre este que está aquí, el regular, que es el que debemos usar, no este. Tiene esa graduación. Entonces, si usan ese cloro o otras marcas, pueden checar siempre que sea 5, 25 o 6%. Que ese es el único que puede ayudar Y luego ustedes lo tienen ahí en esos papeles, es agregar las 16 gotas, que ese es más o menos como la fórmula para poder tratar el agua, de blanqueador por galón de agua, dice. Entonces, hay otros métodos, yo tengo algunos aquí, como dice ahí, pero necesitan asegurarse de que saben usarlos. Por ejemplo, este aquí, hay muchos como pios vienen a ser que se ponen en el agua, o yodo, hay tratamiento con plata líquida, pero si ustedes no saben usarlo, como dijo el hermano Aguilar, nos vamos a terminar intoxicando. Entonces mejor vayan con el cloro si deciden algo así, y traten de no usar otro tipo de producto, al menos que ustedes sí sepan cómo funciona, y que no vamos a crear una catástrofe solo por tratar de filtrar el agua. Vamos a pasar el último, Ángel, por favor. La destilación. Este es otro que necesitamos energía también, o sea, algo para poder prender fuego en caso de que necesitemos esto para poder utilizar el agua. Así como se ve en el gráfico, es más o menos cómo
funciona la destilación si ustedes deciden hacerlo así. Entonces, lo que hace es el condensarse y lo que cae es el agua que podemos tomar, ¿verdad? Lo que está ahí juntándose en el medio. El resto es lo que está, esa es el agua que podemos usar, la que se vuelve. Esa es segura. Entonces, si querés pasar al siguiente, Ángel, vamos con los alimentos rápidamente y dice, los alimentos, después de un desastre es posible que haya cortes de energía y lo hemos visto esta semana y que puedan durar varios días. Abastézcase de alimentos enlatados que son mejores, mezclas secas y demás alimentos básicos que no necesitan refrigerador. Todos estos que están aquí son perfectos, incluso estos que es leche, si no se abre, aquí tiene hasta fecha del 2022. Esas pueden estar fuera y no hay que prepararlo, ya está lista. Solo hay que ponerla en la refrigeradora si uno lo abre, si no están bien. Entonces, ustedes pueden ver varias opciones para eso. Y luego dice, bueno, como hablamos antes, labrelatas y utensilios para poder comer. ¿Tienen alguna pregunta? Porque yo hablo mucho, pero por ahí tienen una pregunta. Pero está todo aquí. Pero creo que es bien básico, más o menos. Diga. O sea, usted ahorita está hablando ya de almacenar en general. No de la Son opciones, sí. Cuando me refiero a alimentos, es lo que puede tener en la casa o lo que puede tener en su mochila de emergencia. Estas cosas pueden ir bien, obviamente estas no, pero hay como estos que sí pueden ir en esas que son por los que le mostramos como los que los militares utilizan. Pero si no, sí. Una de las cosas que hacían, bueno, claro, trata de mantener eso. Es que, por ejemplo, vaya, si estamos hablando de lo que habla del desastre, que estamos en la casa, si hay tinas de baño, llenarlas de agua. Una de las cosas, ¿no? Solo porque si se corta el agua, por lo menos en las tinas de baño, pues hay agua para el baño, para lavar trastos, lo que sea, ayuda en esa forma. Además de los botes de agua que usted hablaba. La otra parte que con eso de la mochila, pues la mochila es para tenerlos en un lugar listo como para salir de la casa rápido. Exacto. O sea, no es como para el uso en la casa, ¿cierto? De reciclar. No, exacto. Eso no es lo que hablamos anteriormente de tener ese margen de 72 horas. Eso es lo que es práctico la mochila. El resto de las cosas pueden tenerlos también. Eso sería como más algo móvil, algo que necesitamos para salir. Pero todas estas cosas es algo que podemos tener en nuestro hogar. Que son las que usamos dentro del hogar cuando está la emergencia. Incluso es bueno hablar si tienen niños en la edad escolar de que también tener algo similar, pequeño dentro de los lockers en las escuelas y también en los trabajos. Dicen que recomiendan hasta al menos que si usted está trabajando tener algo similar donde en su oficina, donde sea que esté, en su carro, lo que fuera, al 10 por un día, en caso de una emergencia. Me iba a mencionar porque yo en su papel me imagino como viene tarde. Aquí tiene. De que en la mochila, cuando es bueno tener algo de leer también. O sea, porque a veces hasta como chiquitines, algunos jueguitos, como usted mencionó, algunos juegos pequeños para ellos, más sencillo. Y claro, obviamente, cada quien trae su mochila, llegar a ese punto. Sí, por eso estábamos hablando al principio de tener estas cosas, depende de las necesidades de cada uno, ¿no? Porque me imagino que para mí va a ser diferente de lo que es para Erika o para usted o para los hermanos Echeverría, para Marce, varía mucho, entonces cada uno sabe cuál es, por ejemplo,
muchos de mis niños usan medicinas específicas, que si yo voy a, tal vez no va a ser lo mismo que para otra mamá, que tal vez un niño no tenga esas necesidades. Entonces hay otras cosas que necesito tener en cuenta. Pero sí, en verdad es básicamente lo que ustedes y su familia necesiten, es lo que vamos a. Si querés pasar el otro, Ángel. Y ustedes tienen ahí. Hay una lista de cosas que pueden ver que ustedes podrían utilizar y tener en sus reservas de comida, tanto en su mochila como en la casa. Tener en cuenta estas cosas. Y algo que dice aquí, dice alimentos que confortan o que alivian el estrés. ¿Cuáles piensan que serían eso? Dulces. Exacto. Cosas que nos den energía. A veces parece como, pero ya, lo que sea. Pero asegúrense de eso. A veces cuando estamos con mucho estrés es más difícil funcionar. Entonces, comer algo que nos gusta, un dulce, lo que sea, algo alto en carbohidratos, lo que tal vez va a aliviar un poco ese estrés. Entonces vamos a pasar al otro. Hermana, sí, dígame. ahí en Costco hay unas barritas que también son energéticas, las cuales también pueden ayudar. Tienen su nivel de dulce y al mismo tiempo pues tienen las calorías necesarias. Exacto, sí, creo que en la lista que está ahí dice como cereales y barras o cosas. De hecho, Marta, me estaba acordando hoy día, tú diste una clase, bueno, nosotros apenas llegamos, creo como 12, 15 años atrás, quiero decir algo así, ¿verdad? Y enseñaste a hacer unas barras, ¿verdad? De emergencia. Entonces la hermana Marta tal vez no puedo repetir la clase. Claro que sí. Estaría bien. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es la higiene y seguridad de los alimentos. Pueden leerlo esto ustedes después, lo tienen ahí en sus papeles, como para tener en cuenta. Obviamente si es algo que no está en buen estado, no lo consuman. Si no se ve bien, por favor, deséchenlo y no queremos enfermarnos más de lo que estamos pasando, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al otro. ¿Y qué debemos hacer con los alimentos? Siempre recordar que estén bien cubiertos, mantener limpios los utensilios para comer y cocinar, porque podemos contaminar otras cosas. Eso es bien importante, y más que cuando estamos en una situación de emergencia, todas estas cosas pueden ser un problema mayor. Dice que desechemos los alimentos que hayan estado en contacto con inundaciones o aquellos alimentos que han estado en temperaturas de 2 horas o más fuera del refrigerador. Desechen todos los alimentos que tengan olor, color o textura inusuales. En caso de los bebés, fórmulas listas para consumir es lo que se recomienda. Si no, van a usar los otros, lo que hablamos recién. Y si no tienen opción, utilizar los métodos que hablamos recientemente para purificar el agua sería, pero como última opción, porque estamos poniendo en riesgo, ¿no? Incluso eso también para las personas que están enfermas. Por eso es bien importante que tengan lo que necesiten, para no tener que acudir a esto como última instancia. Entonces, el último es que no deberíamos hacer. Si quieres pasarlo. Dice consumir alimentos en latas que estén como hinchadas, que estén como esas golpeadas o que tengan corrosión. Incluso por más que el alimento se vea perfecto adentro, por favor no los usen. Después dice consumir alimentos que tengan un aspecto o olor raro. ¿No? Muchas veces en una emergencia por ahí vamos a tender a usarlos de todas formas, pero tratemos de que esto no ocurra. Y no dejen que la basura se acumule en el interior de donde sea que estén. Traten de donde ustedes estén en una emergencia o lo que fuera, traten de ser lo más higiénicos y limpios posible, porque
que nos estamos exponiendo y va a ser muy difícil, ¿verdad? Creo que estas últimas semanas con el hecho de que no había agua, nos pasó a nosotros una noche, de hecho la noche que llegó mi familia, la familia de mi esposo, tuvimos que limpiar trastes y todo eso y no teníamos agua, entonces éramos muchos, entonces teníamos que cambiar el agua constantemente para poder dejarlos limpios y todo eso, y es mucho trabajo, pero creo que son cosas importantes porque no queremos poner algo extra a lo que ya estamos pasando. Entonces, esto era más o menos lo que teníamos para poder presentar. Hay muchas cosas, podemos estar todo el tiempo, pero creo que no es la idea, sino que podamos empezar con algo, que podamos tener una noción de eso. Hay muchos, yo sé que muchos de ustedes ya saben cómo esto funciona, pero siempre hay algo que por ahí podemos aprender. Si tienen alguna pregunta antes de que terminemos de algo, cómo lo conseguimos, qué podemos hacer, podemos preguntar. Y solo quiero compartirles mi testimonio sé que he visto como el hecho, como decía Marcel, de la preparación, cómo puede bendecir nuestras vidas. Saca un estrés tan grande de nuestras vidas cuando nosotros hacemos lo que necesitamos. Y estoy muy agradecida porque el Evangelio nos da esa oportunidad de que tener un profeta hoy día que nos está guiando y nos está siempre ayudando a que nosotros tengamos lo que es necesario en este tiempo. Y les comparto mi testimonio en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No sé si tienen preguntas, si Marta, no sé si quieren terminar, pero también. Okay. Ahora con lo de la pandemia pudimos darnos cuenta si realmente estábamos preparados o no, ¿verdad? Porque fue algo que nos llegó así muy de rápido y a lo mejor muchos no estamos preparados, pero nos sirvió de experiencia para que no pensemos que eso no nos va a llegar de una manera o de otra, ¿verdad? Entonces nunca es tarde para que podamos empezar tanto para tener nuestra maleta como para poder empezar nuestro almacén en el hogar. Y la invitación es esa de que podamos estar preparados. Pudimos sacar en todo este año todas las necesidades que hubo y yo les agradezco a todos los hermanos que han podido apoyar en todo esto porque no ha sido fácil. Yo tengo un testimonio muy grande de que al estar preparados somos muy bendecidos porque no nomás es para nosotros, a veces podemos compartir con aquellas personas que lo necesitaron en su momento. Por años he tratado de que en la familia podamos tener aunque sea un poquito extra para no vernos en esas necesidades. En México alguna vez pasamos mi esposo y yo por cosas así, por desempleo, no tiene que ser exactamente cosas del clima y todo eso, simplemente un desempleo o una enfermedad. Entonces es importante que podamos prepararnos de a poquito, a lo mejor porque pues ahorita también la situación está muy, muy desahogada, ¿verdad? Pero con poquito podemos empezar y esa es la invitación, que podamos prepararnos cada día, tanto con todo esto como con lo espiritual también. Yo les agradezco a todos los que estuvieron hoy aquí y los que nos están viendo por las redes, que podamos poner en práctica lo que ahorita Carolina nos enseñó. Les agradezco a todos. Obispo, gracias por su apoyo también siempre. Y vamos a terminar con una oración. Se la pedimos a nuestro hermano Aguilar, por favor. Gracias. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos dan de poder tener esta preparación que nos ayudan a recordar de tener cuidado de las cosas pequeñas, pero importantes en nuestras vidas, como el almacenamiento y poder estar listos para la actualidad de ciertos eventos. Pedimos, Padre, que pueda bendecir el barrio
los efectos de la pandemia y está ocurriendo en muchos, pues se pueda quitar pronto esta pandemia y que todo pues la normalidad pueda volver de una u otra forma y que pueda proteger también a los niños para que no caiga la pandemia. Nos ayudes a poder asegurar pues que las bendiciones puedan ser caídas sobre todo el barrio y que todo pueda salir bien. Nos ayudes a los líderes, tanto el sacerdocio como yo, como Ciudadano Porro, como todas las organizaciones, y especialmente el obispado, en la guía de este llevando a cabo este barrio. En nombre de Jesucristo. Amén. Solo un recordatorio en que ahorita está pasando Ruth Stack. Entonces mañana termina. Si pueden conectar, sería belleza. En los links hemos estado tratando de